del 2022. Muy buenos días. Bienvenidos, amigas y amigos de Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles la mejor información. Lautaro, Andrea, muy buenos días. ¿Cómo están? Un frío terrible. Un frío tenaz. Esa tos que tienes, Verito, la tenemos bastante. Así es, hay que tener cuidado. Ahora esperamos que no sea influenza ni nada de eso, sino, Verito, con mascarilla, ¿no? Mascarilla, efectivamente. André, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan el día de hoy. Así es, esperemos que pues no sea también lo que ya hemos visto, no solo en la capital, sino también en otras ciudades del país. Y es por eso que ahora pues se ha exigido obligación para el uso de mascarilla dentro de espacios pues masivos. Ahora, Andreita, la mascarilla es una obligación, como tú dices, pero no se cumple a cabalidad en los espacios cerrados. Entonces estaremos revisando esta noticia más adelante. Así es, justamente el día de ayer hicimos un recorrido por varios espacios de concurrencia masiva en donde no se está cumpliendo, en donde ni siquiera se está exigiendo, pero esto, bueno, ya lo veremos más adelante. Lautaro, un nuevo caso de femicidio lamentablemente se encuentra en investigación y se registró en la ciudad de Quito. Así es, Vero, se trata de la joven Camila Aguilera. Tenemos la historia de ella, de lo que sucedió. En primera instancia se dijo que era un suicidio, sin embargo, algo más habría detrás. Nuestro compañero Edison Saavedra hizo un reportaje sobre el tema, se lo vamos a presentar más adelante. Estaremos revisando, amigos televidentes, entonces estas noticias. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública y, por supuesto, pueden participar y seguirnos en nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Las nuevas medidas establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se aplican en colegios, escuelas, universidades y el transporte público. Las autoridades ya han implementado el protocolo. Camila Guerra, otra mujer que cayó del piso 16 en un edificio de Quito tras discutir con su novio, sería la nueva víctima en el caso de femicidio. El censo de población está al 70% de sus registros a 10 días de finalizar, aunque los encuestadores no han sido recibidos de buena forma en varias ciudades. Y en deportes, este viernes inician los cuartos de final del Mundial de Qatar. Argentina recibe a los Países Bajos, mientras que Croacia enfrenta a Brasil. De la mañana con 4 minutos, amigos televidentes. Atención, el asesor de un candidato a la alcaldía de Durán lamentablemente fue asesinado y la policía se encuentra investigando los motivos de este sicariato en uno de los cantones más peligrosos, por cierto, de nuestro país. El sicariato número 117 en Durán corresponde a Edison Zambrano Gilces, quien laboraba como asesor jurídico del candidato a la alcaldía por el Partido Social Cristiano, Rodrigo Aparicio. Zambrano fue interceptado en la vía Durán-Yaguachi y avaliado por sujetos desconocidos. Los impactos de bala ingresaron por la ventana y puerta para acabar con su vida. La policía encontró al menos 12 casquillos, aunque por el momento se desconocen los motivos para el atentado mortal contra el asesor del candidato. Aparicio no se ha pronunciado sobre la muerte de su colaborador, de 42 años, y que no registraba antecedentes penales. Las hipótesis son varias, pero ninguna confirmada. Lo único cierto es que el asesor jurídico había trabajado en el municipio de Durán en 2015 y en la empresa de agua potable del Cantón Daule. Lautaro Andrade, Noticias 7. Algunas de las hipótesis que se manejan sobre este caso son, por ejemplo, el narcotráfico, temas políticos o incluso situaciones personales de parejas. Pero nada de esto ha sido confirmado y son puras especulaciones. También es muy prematuro vincular esta muerte con la narcopolítica, un problema que sí está presente en el actual proceso electoral, según nos han confirmado las autoridades de la Policía Nacional, y esto significa, lo de la narcopolítica, que candidatos estarían vinculados con organizaciones delictivas, reciben su apoyo y financiamiento para buscar un cargo de elección popular. Esto es algo que está sucediendo en el Ecuador. Lo que han dicho las autoridades, y ellos se han pues también referido a la narcopolítica, así es como lo han denominado. Ellos dicen que es una de las causas para la mayoría de incidentes violentos que se pueden relacionar con esta temporada electoral. En todo caso, y para finalizar, en Durán hubo un sicariato múltiple en el que atentaron contra la vida de 4 personas, una de ellas alias La Diabla, quien estaba vinculada con un grupo de delincuencia organizada. Así que 5 muertes
Ya son 117, 5 muertes en un solo día en el Cantón Durán, el más violento, uno de los más violentos hoy por hoy en Guayas y en todo el país. Como conversábamos esta semana también con el comandante general de la Policía Nacional, pues él ha dicho que están también en análisis de inteligencia, pero hasta el momento no se tiene tampoco una denuncia ya de quiénes serían candidatos que estén relacionados a esto que lo han denominado como narcopolítica. Que sí aclaramos, no estamos diciendo que Aparicio, el candidato social cristiano a la alcaldía de Durán, esté vinculado con la narcopolítica, ni sea el mismo caso del asesor, sino que es un problema que existe. Este caso en particular todavía está bajo investigación, eso sí hay que aclararlo por si acaso. Importante aclaración, Lautaro. Ahora les contamos, amigos, que la efectiva reacción policial evitó un delito a plena luz del día en los túneles de San Roque, esto en el centro de Quito. Veamos a continuación de qué se trata. Un asalto que no fue sería el título para la siguiente escena. Tráfico congestionado al mediodía en la avenida Mariscal Sucre y Marañón, entre el sur y norte de la capital. En esta zona, los amigos de lo ajeno están muy atentos ante posibles víctimas. El turno era de este taxista que, detenido por la hilera de autos, poco podía hacer ante lo que sucedería. Atención, con el hombre de casco negro. Encañonado y sin poder huir, el taxista tenía pocas opciones de éxito frente al sujeto que le exigía el dinero del día. Pero el forcejeo no duró más de 15 segundos, porque para buena suerte, apareció el sargento Juan Méndez. El día de ayer, mientras me encontraba trasladándome desde mi domicilio hasta la formación del distrito de Pequeño Espejo, pude observar y percatarme que un ciudadano con vestimenta negra y casco negro estaba apuntando con un arma de fuego a un ciudadano que se encontraba en un taxi. Al verlo, el antisocial armado no dudó. Se da la vuelta y verifica si hacia mi humanidad y realiza una detonación. Para lo que saco mi arma de fuego, asimismo en uso progresivo de la fuerza, momento que el ciudadano aprovecha para salir en precipitada carrera y embarcarse en una motocicleta y darse la fuga con rumbo desconocido. Si nos fijamos bien, el asaltante estaba acompañado por un motociclista en la vereda, que lo esperó más adelante para escapar. Pese a la persecución por los túneles, los ladrones fugaron. Sin embargo, la víctima no resultó herida y su dinero no fue sustraído. En todo caso, y como lección a todo aquel que circule por este lugar, mucho cuidado con mostrar sus pertenencias. Lautaro Andrade, Noticias 7. Lo que tú dices en el reportaje, Lautaro, es muy cierto. Justo en ese sector incluso se puede ver, no sé si han pasado por ahí, en las paredes se puede ver manos, o sea, digamos las sombras de las manos, de pies también de personas que escalan las paredes para poder escaparse cuando ya han realizado su cometido. Es realmente peligroso ese sector. En buena hora que la Policía Nacional estuvo también para poder auxiliar al taxista. Qué gran susto se debió pegar también el taxista. Y aunque no lo detuvieron, en este caso al asaltante, por lo menos se frustró el delito. Reiteramos el mensaje para todas las personas que se movilizan, esto a la gente que no vive en Quito, es lo que conecta los túneles, el sur de la ciudad con el norte. Por allí pasa una gran cantidad de vehículos. Trate siempre de tener primero el vidrio levantado completamente y no estar con el celular en la mano, chateando, llamándose. Evite también tener carteras, tener mochilas, tener computadores que estén a la vista, porque se convierte en una empresa fácil. En este caso, el taxista lastimosamente se dieron cuenta que tenía dinero por lo que había estado haciendo y trataron entonces de abrirlo y de encañonarlo. No se pone en las imágenes que estamos viendo, bajamos del audio, pero hay una cantidad de insultos y amenazas muy fuertes que evidentemente por eso no las colocamos. Pero es un momento grave, peligroso. En buena hora, la coincidencia, compañeras, de que el policía estaba yendo a formarse, estaba yendo al centro de Quito para la formación, y alcanzó a ver esto y pudo actuar con el llamado uso progresivo de la fuerza, pero como decías, Andrea, también hubo disparos al aire y esto pudo haber impactado a alguna persona y pudo haber sido algo mucho más grave. O lo que conversábamos hace un instante, sí. El asaltante pudo haberse puesto nervioso y en ese momento disparar directamente al taxista, claro, que lo tenía cerca, sí, y además encañonado. Si le pones nuevamente las imágenes, Robert, justo lo que conversábamos y lo que dices, Vero, claro, él está con la pistola encañonando al taxista en ese momento, escucha un disparo, sí. Pudo haber pasado realmente una tragedia el día de ayer, en buena hora que no pasó así, que no ocurrió. Ahí vemos entonces, esa es la moto de donde se baja porque venían dos acompañantes. Sí, eso también es particularmente extraño porque se supone que Quito tiene prohibición de dos personas varones en una sola moto.
para movilizarse. No hay controles de este tipo en ese sector de la ciudad. También es un llamado a las autoridades para que lo hagan. Con lo que tú dices del acompañante de la otra moto, cuando aparezca, esperemos unos segundos, va a aparecer el asaltante. Por favor, miren al costado derecho, va a haber una moto detenida. La que estamos viendo en este momento no es, esto es una moto. Miren, aquí llega el asaltante. Atención, al lado derecho, si ustedes pueden observar en pantalla, está parada la moto para escapar. Y cuando empieza a haber la persecución, se adelanta y lo alcanza a coger frente a un bus y casi se chocan inclusive. Pero es en esa moto en donde escapa. Exactamente. Ajá, Mira, ahí se fue la moto. Claro, es verdad. Ahí está corriendo, ahí lo están persiguiendo, lo espera en el bus, se suben Y se van. y escaparon. Y ahí vemos varios. Entonces, la que veíamos anterior incluso no era la de las... Pero también hay dos personas Pero también, en la moto. correcto, Están infringiendo. está mal. Exactamente, Así es. Está importante entonces esta recomendación para las autoridades para que puedan hacer los controles respectivos y sancionar a las personas que están infringiendo esta norma que ya es pues vigente en nuestra capital. Sin embargo, bueno, en este caso se frustró un asalto, pudo haberse frustrado también un delito mayor, pero lamentablemente en el caso que sigue, amigos televidentes, no fue así. Camila Aguilera, de tan solo 21 años de edad, falleció tras caer de un edificio en la ciudad de Quito. La policía manejó el hecho como un suicidio, pero su madre asegura que se trataría de asesinato. El principal sospechoso es su pareja sentimental. El hecho sucedió el 16 de junio durante una reunión de amigos en el piso 16 de un edificio ubicado en el norte de Quito. Allí Camila Aguilera habría discutido con Carlos, su pareja sentimental. Su madre, Janet Sierra, relató los hechos en una comisión legislativa. Entonces este tipo enojado me empuja que casi le bota. Mi hija regresa y dice, ¿qué te pasa? Y le da una bofetada. Y él se levanta a pegarle el puño cerrado. En el departamento estaba también su hermana Emilia. Cuando recogían sus cosas para retirarse del lugar, se dieron cuenta que Camila no estaba. Todos se ponen a buscar debajo de la cama, en los closets, en el baño y la cocina. Y justo el señor, este maldito agresor, sale y dice que mi hija se ha lanzado de una ventana que se abre 45 grados. Salen al balcón y mi hija en efecto estaba en la vereda, tirada en el asfalto. Cuando la policía llegó no levantó un parte y el hecho se trató en un principio como un presunto suicidio. Porque la única persona que dijo que mi hija se lanzó fue su agresor. Nadie vio que mi hija se lanzó, nadie vio nada. La madre de Camila denuncia un mal procedimiento policial. Asegura que al mes del hecho se dio cuenta que el caso se había archivado, pues no encontró ningún expediente. Nunca hubo una investigación. Y si había alguna evidencia, nunca fue custodiada, ni tampoco fue documentada. Desde el 11 de octubre la Fiscalía investiga el hecho como un presunto femicidio. Al momento el caso está en investigación previa, donde se determinará si el sospechoso es responsable o no. Si resulta ser irresponsable, se inicia ya el proceso penal formal, que se llama la instrucción fiscal, donde ya se formulan cargos específicos en contra de una persona. El presunto agresor no está detenido. Edison Saavedra, Noticias 7. Ya se registran, y lo había dicho el mes pasado la Fundación Aldea, que se registran más de 200 femicidios en todo este año. Se ha incrementado la cifra de mujeres pues víctimas de violencia de género, víctimas mortales de violencia de género. Este entonces sería un caso más, pero las autoridades tendrán que ponerlo en investigación. Lo que dicen pues los expertos en este tipo de violencia es que cuando hay una discusión de pareja no se puede descartar, o más bien la primera investigación que se debe realizar es un posible femicidio. En este caso, como ya lo hemos escuchado en la nota, no se lo hizo así. En primera instancia se lo trató como un suicidio y la única persona que lo había reportado era la pareja que minutos antes estaba peleando, ya estaba en esta pelea con Camila. Es delicado lo que cuenta la madre, de que la policía en el parte pone, sí, fue un suicidio, le hacen caso a la agresora, en este caso al presunto femicida, y queda ahí la situación, y entonces empiezan a investigar. Pero lo triste, Andrea, es porque Camila era una joven que tenía toda una vida por delante.
La vida de Camila Aguilera se apagó a sus 21 años. La joven cursaba el cuarto semestre de la carrera de medicina en una universidad privada de Quito y era oriunda de la ciudad de Ibarra. Ella vino a la capital para estudiar la universidad en la provincia de Carchi, donde acompañaba a su hermana mayor en las prácticas rurales. La conocían como la doctorita pequeña. El sueño de Camila era abrir un centro médico junto con su hermana. Así es, y lamentable lo sucedido, pero no es la primera ocasión que se habla de suicidio en un caso que podría tener incidencia a la pareja directamente. Eso es lo que hablábamos ya hace un momento, como el caso Noemí, por ejemplo, Arcentales de Manta, que ocurrió de manera similar. Se lo trató en primera instancia como una muerte, pero no femicidio. Como un suicidio también. Como un suicidio también. Claro, decían que ella se ahorcó, pero luego, según las autopsias, también mostraban que cómo pudo haberse ahorcado si tenía cuchilladas en su cuerpo. Y esto fue exactamente lo mismo. La policía dijo sí, la fiscalía incluso sí, fue un suicidio. La familia de Noemí Arcentales conocía de agresiones pasadas de su pareja, quien, por cierto, era miembro de la función judicial, y por eso es que este caso también tuvo tanta repercusión. Y lo que se decía es que no pudo ser que Noemí se mató, sino que algo más hubo detrás, y efectivamente, según otras autopsias, pudo haber sido un femicidio. Este caso todavía está bajo investigación, pero ya vamos a cumplir un año porque Noemí Arcentales fue asesinada en diciembre del 2021 y por el momento sigue en impunidad total. Este caso sí que es uno más. Lastimosamente, compañeras, tenemos que informar a la gente de eso, que hay muchos casos que dicen son suicidios o son muertes accidentales, pero resulta que hay la mano directa de la pareja sentimental cobrando la vida, en este caso, de mujeres jóvenes a quienes les apagan la vida por problemas que no deberían suceder. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Tras 8 meses de concurso, finalmente fueron posesionados los 14 jueces y juezas que integrarán la primera unidad especializada anticorrupción del país. Ellos serán los encargados de juzgar delitos como concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, terrorismo, sicariato, entre otros. Con presencia del presidente Guillermo Lasso, fueron oficialmente posesionados los 14 jueces de la Unidad Especializada de Juzgamiento de Delitos de Corrupción y de Crimen Organizado, la primera en el país. Que el crimen organizado no podrán actuar impunemente, pues tenemos jueces especializados para que apliquen el derecho de forma correcta y sancionen a los responsables con el máximo rigor que la Constitución y la ley lo permiten. La unidad, que operará desde el 2023 con un presupuesto de poco más de $1 millón, funcionará en la capital ecuatoriana. En adelante, los ecuatorianos contarán inicialmente con 2 jueces de primer nivel, 6 de Tribunal Penal y 6 de Sala Especializada de Corte Provincial, cuya base de operaciones será el Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito. De su parte, el presidente Guillermo Lasso destacó que su gobierno respalda la independencia de funciones del Estado e instó a los jueces a unirse a la lucha contra el crimen organizado. Señores jueces y juezas, únanse a este esfuerzo nacional y al clamor ciudadano a fin de tener un país más seguro para nuestras familias. La policía custodiará la seguridad de los magistrados, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos apoyaron con varios recursos para esta unidad. El gobierno de los Estados Unidos ha apoyado este proceso con recursos para dotar a las y los nuevos jueces de equipo tecnológico, adecuaciones a los espacios donde trabajarán y con capacitación de alto nivel en el combate contra la delincuencia organizada transnacional. En materia de corrupción se juzgarán delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, entre otros. Mientras que en el crimen organizado se juzgarán sicariatos, secuestros, extorsiones, terrorismo y demás similares. Edison Saavedra, Noticias 7. Entonces, como explicación de esta noticia, en el Ecuador tenemos un problema que es la inseguridad, crimen organizado, la corrupción también, pero hay 2 aristas. Por un lado, el tema de incrementar la fuerza policial para que se pueda combatir directamente el crimen organizado, y en segundo, entonces, estas capacitaciones a los jueces para que una vez que han sido detenidos los diferentes presuntos delincuentes, pueden entonces ser juzgados y evitar que sigan saliendo a las calles y, como hemos estado observando, incluso con arresto domiciliario y provocando que sigan los problemas.
Claro, lo que han dicho las autoridades también en otras intervenciones es que pues hay jueces que incluso se ven amenazados cuando se tratan este tipo de delitos, por ejemplo el sicariato, etcétera, y es por eso que a veces pueden pues tener esta presión de poder ponerles medidas cautelares, como hemos visto incluso en estas semanas, que no se les da prisión preventiva, sino medidas cautelares, y evidentemente esto ocasiona que hayan más delitos con esa persona. Seguimos informando, amigos televidentes. La audiencia de juzgamiento del caso de corrupción Las Torres continúa en la Corte Nacional de Justicia, pero en este supuesto delito de delincuencia organizada no solamente está involucrado el excontralor Pablo Celi. Vemos a continuación cómo funcionaba esta red que operó en el Estado ecuatoriano entre el año 2017 y el 2018. Pablo Celi es el nombre más conocido dentro del grupo organizado que entre autoridades de la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia trató de obtener el 20% de una factura de $20 millones que Petroecuador debía pagarle a la compañía No Limit. La fiscalía se sustentó en 55 pruebas para acusar a 11 personas que vamos a ver a continuación. La pieza clave es Raúl de la Torre, sobrino de Celi, y quien delató el entramado en el que participaban sus tíos, así como otras autoridades. Petroecuador tenía que pagarle a No Limit, entregarle 20 millones, y con esa factura se iban a distribuir entre los diferentes cabecillas de esta organización el 20% de esos 20 millones, que son aproximadamente $4 millones, que no se llegaron a entregar en su totalidad, sino montos más pequeños, porque lograron pues descubrirlos. Y aquí hay la participación de los hermanos de las diferentes autoridades para hacer los canales que permitían entonces recibir las coimas y empezar a depositarlas pues en las cuentas de sus hermanos, es decir, Esteban Celi, hermano de Pablo, el contralor en ese entonces, y también Luis Adolfo, hermano de José Augusto, en este caso secretario general de la Presidencia. Eso es lo que ha dicho la Fiscalía. Todo lo que hemos visto en la nota es lo que la Fiscalía ha podido recabar, son hipótesis porque todavía no hay una resolución o una sentencia como tal. Y eso precisamente es lo que están esperando entonces tanto los procesados como la Fiscalía, que el juez determine cuál es su resolución. El día de ayer, ya lo escuchábamos, fue la última audiencia y ahora entonces estarán esperando también incluso la fecha en la que se conocerá esta resolución. Hay que recordar que Pablo Celi fue una de las personas que se quedó en la Contraloría incluso más del tiempo que debía hacerlo. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tenía la potestad de elegir a ciertas autoridades, entre ellas el cambio del Contralor, pero no lo realizó. Eso se quedó pendiente e incluso le puso pues a Pablo Celi un tiempo determinado para que siguiera en la Contraloría. ¿Qué les parece si vemos el pedido de la Fiscalía para la pena que deben tener los diferentes procesados, los 11 procesados? Y la producción me puede colaborar con el cuadrito. Ahí estamos viendo entonces, lo repetimos, Pablo Celi y Pablo Flores. Flores, el exgerente de Petroecuador, 13 años y 4 meses. De ahí viene 9 años y 4 meses en Natalia C. y Daniel O. 7 años Luis Adolfo A.B., Esteban C., Álvaro D.G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. Y 6 meses Marta B. Ahora, esta es una solicitud de penas que se hace a la Fiscalía. El proceso continúa. Hay que, quien determina si se cumplen o no estas penas es pues el juez en este caso. Porque hay unas penas mayores y otras incluso de meses. Marta B., por ejemplo, ella se acogió a esta colaboración eficaz, es por eso que le pusieron 6 meses. Todos los demás que tienen menos de 10 años son colaboradores de el delito es delincuencia organizada. Y los 2 primeros, que tienen 13 años aproximadamente, son los actores. Exactamente. directos. No sé si vemos otra vez el cuadro solo para una puntualización más dentro de esto. Y es que, a ver, Pablo Celi, ex contralor. Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador. Natalia C. era asesora en Petroecuador. Daniel O. era el gerente de refinación de Petroecuador. Luis Adolfo A.B. era el hermano de José Augusto Briones, secretario de la Presidencia, que fue encontrado muerto el año pasado en la cárcel. Esteban C., hermano de Pablo Celi. Álvaro D.G. era amigo y asesor de Esteban C. Andrés L., Silvia L. y Ángelo R., en cambio, le respondían a Luis Adolfo. Ángelo era hijo de Silvia
y Marta B. era esposa de Roberto B., que trabajaba también en Petroecuador y a quienes también les daban... Esto fue en la administración del expresidente Lenín Moreno. Exactamente. Quien no aparece dentro de esto es el sobrino de Pablo Celi, Raúl de la Torre, quien es el que confiesa y cuenta todo este entramado y es el que lo capturan en Estados Unidos por otro delito y él revela todo lo que estaba pasando. Bien, lo dicho, amigos televidentes, el COE Nacional determinó retomar el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios cerrados. Sin embargo, no todos los ciudadanos conocen la medida. Es importante entonces a continuación que les demos a conocer los detalles sobre esto. Veamos. Estos casos son mayoritariamente... Este pasado miércoles 7 de diciembre, las autoridades del Ministerio de Salud, junto con el COE Nacional, resolvieron retomar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. Lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento, como son trabajo, transporte público, aulas, etc. En las calles se puede observar que muchas personas han retomado el uso de la mascarilla. Sin embargo, en lugares cerrados, como centros comerciales, el uso no es en su totalidad. No he sabido sobre el tema. No sabía. Algunos ciudadanos no conocían sobre la medida que emitió el COE, pero están de acuerdo con la misma. La verdad está muy bien, porque ahorita más que nada se ha relajado bastante la población y sí es necesaria una nueva medida para bajar un poquito los casos. Esto se debe al incremento de casos de COVID-19 y de influenza. Los síntomas son similares, por lo que se recomienda que se haga una prueba de antígenos. Diferenciar un COVID de una influenza es muy difícil. Los síntomas son casi todos parecidos. Algunos de los síntomas que comparte el COVID y la influenza son mucosidad nasal, dolor de cabeza, tos seca, fiebre, dolor muscular, dolor de garganta. Manuela Bedón, Noticias 7. Lo hemos repetido toda esta semana, más allá de una obligación, realmente es una corresponsabilidad que tenemos todos para poder precautelar también la vida de otras personas. Si bien es cierto, hay muchas personas que cuando se contagian de COVID o de influenza no les coge muy fuerte, pero hay otras que son muchas más propensas a tener complicaciones y es por eso la corresponsabilidad. Poner la mascarilla no solo que puede salvar la vida a uno, sino también a otras personas. Hicimos, como comentábamos entonces, este recorrido. Hay lugares en donde no se está exigiendo obligatoriamente y tampoco se sabe cuál es la sanción específica por cantones, por ejemplo. Que en teoría, si nos vamos atrás en el tiempo, esto sería el incumplimiento a la orden de una autoridad competente o bajo esa figura se sancionó en 2020 a las personas que no cumplían con el toque de queda, que salían a la calle cuando no se podía o que no usaban mascarilla. En este caso las autoridades todavía efectivamente no han dicho cuánto es la multa exacta por no tener mascarilla, pero me acojo a lo que estás diciendo. Si bien es cierto, hay lugares, sobre todo centros comerciales, que no están pidiendo mascarilla, es mejor utilizarla. Lo mismo en las oficinas. Evítese problemas y al menor síntoma, si empieza a tener dolor de garganta o a toser, como pasó con Berito hace unos instantes, ponerse la mascarilla, ¿no, Berito? Ventajosamente mi tos correspondía a otro tipo de situación, mi querido Lautaro. Pero bueno, la recomendación es válida, por supuesto, por el aumento de los casos de COVID-19 en nuestro país. Es mejor prevenir que lamentar. Vamos a cambiar de tema y les contamos que el Ministerio de Educación emitió las disposiciones frente al incremento de casos de enfermedades respiratorias dentro de las instituciones educativas ahora. Entre las disposiciones, como dijimos anteriormente, está el uso obligatorio de la mascarilla dentro de los planteles educativos y transporte escolar. Activar los protocolos de bioseguridad como el lavado de manos y en caso de sintomatología es importante que se deban realizar la prueba PCR y en caso de ser positivo aislarse por 5 días. Además, los docentes pasarán a la modalidad de teletrabajo. Seguramente esto también se dará en otras instituciones. Y no nos olvidemos que esto, claro, también es completamente obligatorio por precautelar la seguridad de los niños. Las mascarillas sí se habían quitado, ya eran optativas durante gran parte del año, pero ahora se retoman y es sobre todo para proteger tanto a los menores como a los docentes y evitar que entonces se siga propagando, porque sucedió mucho durante los meses pasados que llegaba un niño a las clases, tenía COVID, por ejemplo, tosía y contagiaba a todos los compañeritos. Es lo que se busca evitar entonces con esta medida.
7 de la mañana con 37 minutos, como lo habíamos anunciado previo a la pausa, ya se encuentra con nosotros Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas. Muy buenos días, economista. Muchísimas gracias por estar el día de hoy presente en esta mesa de trabajo. Y quisiéramos iniciar preguntándole sobre el recorrido que ha tenido la Secretaría en todo este año de creación. ¿Cuánto se ha logrado hasta el momento en estas alianzas público-privadas? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por poder compartir con la ciudadanía los avances que ha sido un año muy intenso de crear una estrategia y unas bases muy sólidas, sobre todo a nivel institucional, pero con resultado. Nosotros no queremos hablar más de expectativas, sino de los grandes avances que hay y los primeros logros que se han podido hacer respecto fundamentalmente en dos sectores que han sido prioritarios, digamos. El primero, para el sostenimiento de la inversión de las fases exploratorias de la minería, que ha sido un tema muy importante para poder darle una consolidación a un sector que tiene un enorme potencial y que desde el 2021 a 2022 se han mantenido inversiones por alrededor de 1.700 millones de dólares, y en los cuales hemos, junto con el Ministerio del ramo y con las instituciones que apoyan a esto, hemos podido establecer un nivel de confianza, un nivel de acercamiento, un nivel de apoyo en las coordinaciones interinstitucionales que tiene el Estado, para que el inversionista pueda mantener no solamente el ánimo, sino su ritmo de inversión y de, obviamente, generación de empleo. Y además hemos establecido un apoyo importante al sector de energía, y junto con el Ministerio de Energía, con el Viceministerio y con otras instituciones, el poder determinar que los contratos que estaban por suscribirse y que tenían serios inconvenientes de su bancabilidad. La bancabilidad es su potencial de poder ser financiado por una banca internacional. Hemos trabajado intensamente con instituciones de financiamiento, tanto de Estados Unidos como de otros países, y también con las instituciones, para haber podido lograr ahora unos contratos totalmente comerciales, totalmente financiables, que obviamente van a permitir de que estos contratos sirvan para lo que se viene. Eso digamos, en el tema de minería y energía. ¿Qué ocurre con otros sectores también? En este mismo año hay alrededor de 5.300 millones de dólares en licitaciones en curso, entre energía, pero también en el sector de hidrocarburos. Hay 3 proyectos importantes en el sector. Uno de ellos es la refinería de Esmeraldas, que ya entró en su proceso de licitación, para poder establecer un esquema que permita para este año, el próximo año, el 2023, tener una base de alrededor de 5.300 millones para cumplir un gran objetivo que tenemos cuando lo incorporamos a otros sectores. El objetivo para el 2023 es poder tener un número cercano a 15.000 millones de dólares en contratos cerrados, concretados. Algunos de ellos ya con inicios de obra, de tal manera que eso puede ya impulsar una reactivación, un apoyo importante a la reactivación y a la generación de empleo. Esos 15.000 millones son parte de la propuesta o de la expectativa de 30.000 millones hasta el 2025. Así es, así es. Eso es un buen punto para aclarar, porque nosotros establecimos hace un año exactamente, un poquito más de un año, en el foro de Ecuador Open for Business de noviembre, del 18 de noviembre, establecimos un portafolio. Este portafolio obviamente ha ido evolucionando, hay proyectos que se han ido aterrizando, otros proyectos ya avanzando, y otros hemos tenido obviamente que sacarlos. No todos, cuando sus estudios comienzan a confirmar de que son o no son factibles, hay que actualizarlos. Lo importante en esto es que, aparte de estos proyectos, he mencionado la minería, he mencionado la energía, he mencionado el tema de hidrocarburos, no solamente petróleo, incorpora también el tema de gas con los proyectos que hay ahí para el Campo Amistad y todos estos temas que deben salir en el 2023. Pero hay otro sector que es muy protagónico en ese portafolio. Las vías. Que son las infraestructuras. Y a eso también le quería preguntar, porque en la proforma para el 2023 son 1.800 millones que el Estado va a destinar
para la construcción, para la obra pública, y nos había dicho el ministro de Economía que este monto no se lo iba a incrementar porque ellos esperan que mediante las alianzas público-privadas se puedan realizar obras. Mi pregunta sería entonces, ¿cuánto estiman ustedes que en infraestructura se podría generar para que el próximo año haya construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas? En el sector en el cual nosotros estamos involucrados, que son las inversiones público-privadas, es decir, las inversiones públicas en donde el sector privado es invitado a tener roles importantes, no solamente en la construcción, operación o mantenimiento, sino también en el financiamiento. Para el 2023, los más importantes radican en los sectores que he mencionado. El sector de infraestructura tiene una importante diversificación entre aquellos proyectos que salen de acuerdo al presupuesto del Estado y otros que son hechos a través de la gestión delegada, o sea, con delegaciones al sector privado, donde entran las asociaciones públicas privadas. ¿En esa planificación se contemplaría tal vez la vía Quito-Guayaquil que se ha anunciado por parte del gobierno, por ejemplo? Sí. En el caso de las infraestructuras, son proyectos que requieren estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad y luego procesos licitatorios. Lo que estamos haciendo con el Ministerio de Obras Públicas es establecer los estándares y los procesos para ir ganando confianza cuando estos proyectos salgan a licitación. ¿Y estos inversionistas de qué países son en su gran mayoría? ¿Los que ya están llegando o hay negociaciones con ellos? Bueno, afortunadamente con los eventos que hemos hecho del Ecuador Open for Business en algunos países, de hecho nosotros hemos promovido y hemos participado de manera proactiva en 6 eventos en estos últimos 12 meses. Cuando estuvimos en China, estuvimos en Chile, hemos estado en Perú, estuvimos también en Israel y en otros países. Esto nos ha permitido tener un acercamiento muy importante para poder mantener no solamente el interés de los inversionistas de estos países, como los españoles, por ejemplo, que tuvimos hace poco un gran evento con ellos, sino también darles una actualización de cuál es la estrategia del Ecuador para no solamente merecer su atención, sino motivar su participación en los proyectos, y que es lo más importante. Confianza también. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la expectativa de la cumbre China-Like que se tiene prevista para la próxima semana en Guayaquil? ¿Con qué expectativas van? Y se tiene pues este portafolio de 30.000 millones de dólares para inversión. Antes de responderlo, me gustaría cerrar la pregunta. El sector de infraestructura, tenemos alrededor de 9 proyectos, en donde el proyecto ícono, el proyecto más importante, es el llamado Quinto Puente de Guayaquil, que es un proyecto que tiene alrededor de una inversión entre 800.000 millones de dólares, que lo vamos a confirmar cuando tengamos los estudios de prefactibilidad ya terminados, que esto estará dentro de los primeros meses del segundo trimestre del próximo año. Y de esta forma, con eso ir creando no solamente las bases, sino los estándares de procesos y de contratos y de calidad de contratos, que es al final del día lo que determina el interés y obviamente la confianza que usted muy bien lo menciona. Solo por cuestión de tiempo, entonces, en súper poquito, ¿cuál es la expectativa que se tiene para la próxima semana? El China-LAC es un evento muy importante porque China es uno de los socios más relevantes que tiene la región, y no solamente a la región latinoamericana, sino también en otros países, pero dado de que el país ha establecido una estrategia de poder tener acercamientos y participación en proyectos, es importante esta combinación de factores entre mostrar proyectos, establecer los procesos, los tipos de proyectos que existen en los diversos sectores. Nosotros manejamos un portafolio con proyectos por lo menos con 5 sectores, y poder con eso establecer una mejor relación para los proyectos futuros. Muy bien, muchísimas gracias. Nos queda corto el tiempo para poder conversar de todo lo que se ha realizado en este año. Muchas gracias. Roberto Salas, estábamos conversando con él. Él es secretario de Inversiones Público-Privadas. Con eso